Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos con lo último en relación con COVID-19. Terminamos esta semana con los números de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno ha reportado un total de 419 casos, 7 muertes y 154 recuperaciones. El condado de Merced tiene 101 casos, 3 muertos y 57 recuperaciones. En el condado de Madera se ha anunciado que son 39 casos con 2 muertes y no casos en el condado de Mariposa y al sur del valle. El condado de Tulare cuenta con 472 casos, 28 muertes y 83 recuperados. El condado de Kings tiene 35 casos con una muerte y 9 recuperaciones. El gobernador Gavin Newsom anunció que una nueva iniciativa tiene como objetivo el apoyar a personas de la tercera edad y restaurantes. El gobernador reveló que el estado estará trabajando junto con FEMA para asegurar que personas mayores estén recibiendo los alimentos necesarios. California también estará trabajando junto con ciertas ciudades y condados para contratar a personas para que entreguen esas comidas de restaurantes locales. Personas con un gran riesgo de ser expuestos a COVID-19 o que enfrenten carencia pueden usar estos servicios. El gobernador dice que espera el poder ayudar a esos negocios de comida a la misma vez. We want to make sure that we are focused on locally produced produce. We want to connect our farms to this effort. We really want to focus our values throughout the state of California to get a lot of independent restaurants up and running again as well and have a diversity of options. El gobernador dice que espera que estos servicios existan en todo el estado. La ciudad de Fresno está haciendo todo lo posible para asistir a inquilinos y dueños de pequeños negocios. Líderes de la ciudad estarán usando más de $2 millones de fondos federales. El dinero será dividido, una parte será para negocios y la otra mitad será para inquilinos que no puedan pagar su renta. I'm trying to make sure that our city of Fresno meets this moment by taking care of, one, our most vulnerable, and two, our small business owners who are the backbone of our local economy. Líderes de la ciudad decidieron el día de hoy cuáles son los negocios que recibirán los fondos. Y más hospitales están recibiendo acceso a pruebas de diagnóstico rápido para COVID-19. Kewell Delta en la ciudad de Visalia y el Hospital Sierra Vista en Porterville son algunos de esos centros médicos. Las pruebas le darán acceso a médicos en comprobar si una persona tiene el virus en tan solo minutos. El Hospital Comunitario de Madera es otro centro que cuenta con esas pruebas. Por su parte, los creadores de Lysol le urgen a sus clientes el no consumir el producto de limpieza, como el presidente había sugerido en su discurso del día de ayer, en donde sugirió la posibilidad de inyectar el desinfectante para protegerse del virus. La compañía recalcó que su producto nunca debería de ser consumido o inyectado y que solamente se debería de usar para limpiar. Por otro lado, los dueños de 2 salones de belleza en el condado de Placer dicen que han decidido reabrir sus negocios a pesar de las órdenes del estado de quedarse en casa. De acuerdo a los negociantes, el estrés de sobrevivir los ha llevado a tomar esta decisión, en especial la incertidumbre de no saber hasta cuándo la orden será removida. I'm disagreeing with the sanitation and disinfection. I feel that there's different ways we can go about it with people working. El dueño del otro salón de belleza dice que este cierre le ha causado problemas financieros. El Departamento de Salud del Condado de Placer anunció que no estará tomando acción legal. En vez, intentará el conectar a esos negociantes a recursos para protegerlos. Y el número de negocios locales que han tenido que descansar a empleados sigue aumentando. Esto debido a la orden de cuarentena que continúa en el estado. El dueño de The Club One Casino en el centro de la ciudad de Fresno comentó que deberían de estar celebrando 25 años de negocio, pero en vez tuvieron que cerrar sus puertas. 90% of our staff we had to let go. We thought it would be temporary, but candidly, we have no real idea when we're going to reopen. El condado de Fresno dice creer que se deben de llevar a cabo más pruebas del coronavirus para que personas puedan regresar a trabajar y de esa manera tener una mejor idea de quién está infectado y cómo prevenir la propagación del virus.
Ahora nos vamos con nuestro meteorólogo AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que este fin de semana traerá al valle. Hola AJ, Happy Friday. Hola, hola Desiree, feliz fin de semana a ti. Y temperaturas hoy está casi caliente, 89 grados en Merced, 87 en Fresno, 86 en Hanford, 85 grados en Visalia. El cielo despejado o mayormente soleado en el Valle Central y en las montañas, y Futurecast dice igual para mañana algunas nubes en las montañas en la tarde y temperaturas todos 90 grados o más, 91 en Visalia, 92 en la tarde en Hanford, 92 en Mendota, 91 en Madera y Merced y 92 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, soleado y caliente el sábado. Caliente significa 90 grados o más, pero no es oficial. Esa es mi definición y solo la mía. Días con temperaturas menos de 90 grados. Cálido. Días como el domingo y el lunes, entonces más de calor de nuevo, pero no caliente el martes. El próximo día con 90 grados o más va a estar el miércoles. Desiree, regreso contigo. Pues vamos a tener un bonito fin de semana, es lo bueno. Gracias, AJ. Y no se cobrarán cargos por pagos atrasados. Ese es el mensaje del Departamento de Vehículos Motorizados. El gobernador de California firmó una orden ejecutiva en donde se le da una extensión a residentes de 60 días. Registros de vehículos que se expiren entre el 16 de marzo y el 31 de mayo no se les cobrarán multas si son pagados entre los 60 días de su fecha de caducidad. Hoy es el aniversario número 105 del genocidio armenio y la conmemoración pública que sucede en Fresno State fue cancelada este año. Normalmente cientos de personas se reúnen en ese día para conmemorar a las víctimas. La bandera armenia fue colocada en las afueras del Palacio Municipal de Fresno. En ese día se recuerda a los más de 1 millón de armenios que murieron en las manos del Imperio Turco. El alcalde de la ciudad de Fresno recalcó que es importante el recordar a esas víctimas. We may not be able to stand together in memorial, but we can stand together in spirit and say to the world that the city of Fresno will make sure the Armenian genocide is never denied and never forgotten. Esta es la primera vez que no existirán reuniones comunitarias para recordar a aquellos que murieron durante ese tiempo. En otras cosas, la recaudación de fondos de Granville Home of Hope ha comenzado dándole la oportunidad a la comunidad de adquirir boletos para la rifa de una casa, pero debido a COVID-19 la fecha del sorteo aún se desconoce. Usualmente las organizaciones sin fines de lucro reciben el dinero después del sorteo, pero esta vez Granville ha anunciado que estará donando $275,000 recaudados para que no tengan que esperar hasta que ese día llegue, como la ven. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.